Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean todos muy bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro para todos ustedes después de, pues ya, un año de no haber transmitido y un año y medio de haber pausado todas nuestras transmisiones, poco más de un año, pero bueno, pues aquí estamos de regreso, iniciando el mes de octubre, el mes macabro, el mes de la Sociedad de la Medianoche y por supuesto con proyectos que habíamos dejado pendientes como son 30 noches de octubre, 30 filmes de terror, en el cual, pues, ya saben, la dinámica de este, pues, de este proyecto, que es de qué va 30 días de, perdón, 30 noches de octubre, 30 filmes de horror. Bueno, pues durante este proyecto vamos a tratar de publicar una cápsula como estas, una pequeña cápsula acerca de 30 películas de terror, una diaria, que evidentemente no son o no estaremos hablando del terror clásico, de las películas que todos sabemos que son buenísimas, como El Exorcista, Wes Craven, Poltergeist, cosas así, ¿no? Sino que trataremos de hablar un poco de películas que a mi parecer son totalmente destacables por alguna u otra razón, como las que ya hemos tratado, ¿no? Que hablamos de libro de... No es cierto, hablamos de Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, Veneno para las hadas, Desaparecer por completo, La tía Alejandra, vamos, toda esta serie de filmografía pues ya se ha hablado mucho de ella. Sin embargo, le damos nosotros este toque, este aspecto de la Sociedad de la Medianoche, en el cual pues tratamos de indagar un poco más acerca de la película y hablar acerca de temas, pues que si bien mucha gente conoce, son datos que encuentras regados en diferentes sitios, en diferentes reseñas, en diferentes páginas, pues tratamos de consolidarlo todo aquí y nosotros estaremos hablando de películas que por ahora estamos enfocados en el cine de terror mexicano, porque pues si bien tuvo una época de oro y una época de ficheras, también tuvo una época de terror que fue sumamente destacable, sobre todo con la tetralogía del Duque del Terror, Carlos Enrique Taboada Walker, de quien hoy estaremos hablando, pues como ya se imaginarán, para terminar esta tetralogía, este proyecto, pues nos faltaba una película y bueno, pues ya les dije demasiado, pero de eso va 30 noches de octubre, 30 filmes de terror y bueno, pues muchísimas gracias por estarnos viendo esta vez, ¿no? Después de, como les digo, pues muchísimo tiempo de no haber estado transmitiendo. Ya habíamos salido al aire en diferentes transmisiones, es decir, estuve con Santiago Segovia en alguna ocasión, estuve también con Rubén Cobos, estuvimos por supuesto con Paco Arias en el podcast Paranormal y estuve haciendo algunos proyectos independientes. Dimos una conferencia de terror japonés, de los yureis y los yokais, y bueno, pues nos enfocamos en varias cosas así. Sin embargo, no habíamos regresado como tal a las transmisiones, a la producción, a nuestra cabina, que todavía no estamos en ella, pero ya estamos a punto de regresar a cabina, que por cierto vendrán bastantes y muy buenas noticias dentro de todo esto. Y bueno, pues continuamos nosotros con nuestra rehabilitación, con todo este pues circo que viene pegado con un derrame cerebral. Pues nosotros seguimos intentando salir adelante con nuestra recuperación, con nuestra rehabilitación y demás, y por ello fue que tuvimos que detener un poco las transmisiones de todo esto, porque pues había que centrarnos un tanto más en nuestra recuperación y bueno, pues parece que lo estamos logrando, parece que ya estamos muy bien y bueno, pues por eso estamos ahora de nueva cuenta en la Sociedad de la Medianoche. Ok. Hoy, pues como ya les dije, es un programa que va a tener 1000 spoilers. Si no han visto la película, pues digo, es una película de 1969, ya tuvieron como que tiempecito para verla. Entonces, si no la han visto y no se quieren spoilear, vayan a verla y después regresan a ver este programa. Y si no, pues bueno, aquí quédense porque hoy vamos a hablar de una película que es una maravilla de película. Existirán muchas personas que digan, no, es de las 4 de Carlos Enrique Taboada Walker, de este
de esta tetralogía de terror, de esas 4 películas, es la que menos me gusta, porque no está tan bien lograda la película, perdón, la fotografía de la película, porque no está tan buena la música, no tiene mucho que ver, porque no es tan de fantasmas, porque no es tan terrorífica, porque es, bueno, por muchas cosas. Sin embargo, sí, es una película bastante bien lograda, es una película que es ampliamente recomendable y que además vamos a ver ciertos aspectos muy, muy quizá desconocidos del filme que seguramente atraparán tu atención, ¿no? Bueno, la película que vamos a ver es El Libro de Piedra. El Libro de Piedra, producida, dirigida, escrita, corregida, vuelta a dirigir y vuelta a editar y de todo por el duque del terror, Carlos Enrique Taboada Walker, quien, bueno, pues con esto es su segunda película de esta tetralogía que estuvo haciendo. Esta fue la segunda película, que además es un filme que genera demasiada angustia. Es una película que está creada para generar una atmósfera de drama, de suspenso. Sin embargo, termina siendo una película bastante fuerte de terror, ¿no? Entonces, tiene diferentes aspectos que tienen que ver a veces con una cosa, a veces con otra, pero das unos giros de tuerca tan grandes que pues no te los imaginas, ¿no? Entonces, bueno, pues esta persona, ya lo habíamos dicho, me parece, en las transmisiones anteriores, y si no lo habíamos dicho, pues se lo recuerdo. Carlos Enrique Taboada Walker termina sus días como guionista, productor y director de series televisivas tan importantes como La Telaraña, como La Hora Marcada. Y bueno, pues como vemos, sigue la misma línea del drama, del suspenso, del terror, de estas situaciones muy macabras, y además se convierte en una fuerte influencia para el cine de Quentin Tarantino. Es decir, Quentin Tarantino lo ha dicho abiertamente, el cine de Carlos Enrique Taboada ha servido de inspiración para muchas de sus películas, o al menos para muchas de las obras que tiene en mente culminar. Algunas películas que él ha escrito no se han llevado a pantalla grande todavía, porque considera que no están todavía en el punto álgido en el cual deberían de estar las películas para poder ser sacadas en la pantalla grande, y en las que se ha detenido, quien lo ha sacado del bache, pues han sido las películas de Carlos Enrique Taboada. Esta película es importante dentro del género porque nos habla de un terror muy diferente a las anteriores películas, ¿no? Aquí nos habla de un terror gótico, no como en Hasta el viento tiene miedo, que es un terror muy victoriano, no como en Más negro que la noche, que es un terror ya más abisal, más crudo, no como en Veneno para las hadas también, que es un terror muy superfluo visto desde la mirada de las protagonistas, que son Flavia y se me olvidó el nombre de la otra chica, ahorita me acuerdo de él. En esta película, en El Libro de Piedra, se habla de un terror gótico bastante oculto, bastante que hay que documentarse mucho para poder entenderlo, para saber qué es lo que está ocurriendo, y además termina combinándose con una suerte de terror sobrenatural que, bueno, desencadenan una serie de fenómenos bastante fuertes, una serie de situaciones muy importantes que van a ser claves a lo largo de toda la película, y pues que desencadenarán o finalmente terminarán en un final totalmente inesperado, en un final que de verdad es no solamente gótico, sino totalmente sorpresivo, ¿no? Bueno, ¿de qué va la película de El Libro de Piedra? El Libro de Piedra se desarrolla en una familia un tanto no tan convencional, es decir, la protagonista es una niña que al parecer tiene ciertos poderes, que se llama Silvia, que es interpretada por esta niña que se apellida Bug, que es, bueno, pues fue muy famosa en los años 60, 70. Ella es la niña que
palabras propias del padre, pudiera estar trastornada de sus facultades mentales. Esta niña, pues su madre muere en un accidente en un autobús escolar. El padre se queda solo con la hija. Es un empresario muy millonario, tiene negocios en el extranjero, maneja la industria del acero, tiene mucho dinero, tiene una casona, tiene sirvientes, tiene etcétera, etcétera. Bueno, pues también tiene una mujer que no las lleva para nada bien con Silvia, con su hija. Para ello, pues la niña, como nos lo aclaran al principio de la película, 2 años atrás sufrió un ataque de meningitis y pues el doctor no recomienda que tenga una educación en la escuela, por lo cual pues tiene que tomar esta educación por parte de institutrices privadas, y ahí es cuando entra pues el otro personaje, que es la institutriz de esta niña, y bueno, pues se da cuenta de que tiene por ahí una alucinación, soliloquios donde hay un amigo imaginario que realmente resulta no ser un amigo imaginario, sino que de verdad sí existía. Entonces Lucy Book, perdón, el nombre de la chica es Lucy Book. Bueno, entonces, bueno, pues ella tiene una relación insana con una estatua que se encuentra al fondo de la propiedad, en una charca sucia, en una zona pantanosa, que es precisamente un niño que sostiene entre los brazos un libro abierto, que es un libro de piedra, y al parecer se trata de un libro de magia negra, ¿no? Entonces, bueno, pues se van ocurriendo diferentes situaciones, hay muertes, hay asesinatos, hay maltrato animal, hay muchas cosas que llegan a ser un tanto torcidas dentro de la película, y que finalmente pues desencadenan, como les digo, ahora sí que la desvivida de muchas de estas personas, que finalmente pues atrapan a Silvia, a esta niña, dentro de la magia del libro de piedra, y termina convertida en una estatua de piedra también, donde pues su padre se arrepiente enormemente de haber destruido a la estatua original, porque pues ahora su hija tendrá que cumplir el papel de Hugo, que es como se llama el niño de piedra, el niño que está en la estatua se llama Hugo. Entonces, bueno, pues después de esto, ahí termina la película, no sin antes que se muera la esposa, que se muera el padrino, que se muera el perro, que escape una institutriz, que trate de matar a la nueva institutriz, que haya elementos de magia muy básicos representados a lo largo de toda la película, y bueno, diferentes situaciones como estas, ¿no? Entonces, pues sí, es una familia poco convencional, que se encuentran con una persona que es un poco más normal, y quizá esto sea lo que hace que se salve esta persona, pero al final pues lo que temíamos que fuera a pasar pues termina ocurriendo con este secuestro, y pues reemplazando la figura de Hugo con la figura de esta Silvia, ¿no? O de Lucy Book. Como les digo, pues según el padre, la niña está trastornada de sus facultades mentales, y entonces la institutriz lleva el nombre de Julia Septiem, que en realidad es Marga López, ¿no? Y pues ella llega a descubrir que no es así, que no está trastornada en sus facultades mentales, y que todo lo que dice la niña es verdad. Por eso siempre hay que creerles a los niños cuando nos estén hablando de cosas paranormales. Y es así como sucesos paranormales, muy escasas apariciones, pero sí son muy macabras. Las pocas apariciones que hay llegan a ser bastante fuertes, es decir, sí te da la ñáñara, y elementos de brujería se hacen presentes a lo largo de toda la película, ¿no? Silvia hace brujería muy compleja, es decir, no es como que nosotros decimos, por ejemplo, en la secundaria, píntale el nombre de la persona con la que quieres andar a un cigarro con tinta roja y dale 21 fumadas y esa persona va a estar que se muere por ti. No es como que agarres el nombre de en la prepa tu
maestra y lo metas dentro de un vaso de vidrio con agua y cuando esté congelado, lo metes al congelador y cuando esté congelado lo volteas. No es como que pongas el nombre de alguien que te está molestando adentro de tu zapato y no es brujería básica ni brujería de primero de primaria, sino son elementos de brujería bastante fuertes, símbolos, elementos sagrados, elementos consagrados, darle funcionalidad a las cosas, el uso de elementos tan fuertes como la sal, como los reptiles, esta simbología que utilizan y bueno, a final de cuentas terminan yendo con una persona que tiene doctorados en religiones antiguas para que les pueda explicar un poco qué es lo que está ocurriendo con Silvia, ¿no? Entonces, esta niña no es como que sepa un poco de brujería, sabe mucho de brujería y pues lo podemos ver en todos estos elementos que se van a estar repitiendo a lo largo de toda la película, ¿no? La historia de Hugo le da una vuelta más de tuerca a la ya tensa situación que están viviendo los padres o el padre y la madrastra de Silvia cuando llega y les dice que pues Hugo es el hijo de un hechicero muy poderoso de los años 1800 y que tenía un libro mágico este hechicero. Fueron perseguidos, ¿no?, en esta casa de brujas y sobre todo en la guerra prusiana es donde ocurre todo esto. Pues como estaba siendo perseguido, agarra y dice, no, pues ¿sabes qué? Entonces voy a convertir a mi hijo en piedra y él va a esconder ahí el libro para que en 1000 años que yo pueda regresar, pueda utilizar el libro para regresar a la vida y para que mi hijo también regrese a la vida. Todo esto seguramente sin el consentimiento de Hugo, ¿no? Entonces, pues por eso Hugo está atrapado dentro de esta estatua. Y aquí hay situaciones bastante interesantes y bastante complejas que tienen mucho que ver con la historia real, ¿no? Supuestamente la estatua ya estaba en la propiedad, tiene alrededor de 5000 años y viene de Austria. Tendrá que cuidar el libro de piedra durante 1000 años y proviene de una situación proviene de una locación llamada Holstein, que pues mucha gente dice, no, es que Holstein no existe y demás. Bueno, sí, efectivamente, no existe, pero existió, ¿no? Y investigando un poco acerca de Holstein es una palabra alemana que quiere decir bosque, ¿no? Entonces ya desde ahí está teniendo una relación bastante interesante con la bruja y con los hechiceros. Si no has escuchado nuestro podcast de La Bruja y el Bosque, te recomiendo que lo escuches en La Cabra Negra. Ahí hablamos de la relación que tiene la bruja y el bosque, o los hechiceros y el bosque, y cómo uno no puede existir sin el otro. Entonces, bueno, el que el lugar se llame Holstein hace referencia totalmente al hogar de las brujas en el medievo europeo. Además de ello, pues parece ser que se está refiriendo a un castillo que en la actualidad es famoso, pero que pues era un lugar de reyes, pero estaba totalmente habitado por brujas y hechiceros, tanto que dentro de la colección o de las colecciones que se exhiben dentro de este museo hay muchos artefactos que utilizaban las brujas de aquella época y también que utilizaban los nigromantes, ¿no?, lo que eran llamados los hechiceros. Además de todo eso, pues existen ciertas leyendas donde se dice que después de que vivían ahí las brujas, se convirtió en una sede donde las torturaban y las quemaban, y se puede ver aún el día de hoy, es decir, en la actualidad, se pueden llegar a ver restos de estas hogueras, pero lo más extraño es que por las noches se alcanzan a ver las sombras de estas mujeres corriendo por las escaleras del castillo de un lado al otro del castillo, que además es un castillo muy muy grande, ¿no? Es decir, tiene una extensión muy grande, está sobre una colina, y para poder llegar de una ala a la otra ala del castillo tienes que bajar unas escaleras que te llevan al patio y ahí mismo tomar otras escaleras que te suben a los torreones, y en estas escaleras, que
no tienen barandal, que son escaleras con caída libre, como las de la película de Frankenstein más o menos, bueno, pues es en estas escaleras donde se ha podido ver a las sombras de estas brujas corriendo por las noches. Y es que por estas escaleras es donde las correteaban para poder llevarlas a la hoguera. O se aventaban o llegaban hasta la parte de abajo. Entonces, de que morían, morían. Y además, en Holstein fue un lugar donde se practicaba mucho este castigo o este juicio que se llamaba flotando la bruja. Lo que hacían es que le amarraban a la bruja, a la supuesta bruja, le amarraban piedras en los pies y la aventaban a un río, al río que atraviesa Holstein. Y pues si la bruja flotaba, pues es que era una bruja. Y si no flotaba, pues era una persona inocente, y entonces con el perdón de la iglesia y con el permiso de Dios sacramentado, pues se iba a ir al cielo, pero había servido para una buena causa, para demostrar que la iglesia tenía el poder. Entonces, este castillo todavía existe, como les digo, es un museo, es el castillo de Mosham. Lo pueden googlear, así lo buscan como el castillo de Mosham, y ahí van a encontrar muchas de las leyendas, algunas imágenes de las colecciones que hay y demás. Además de todo ello, se dice que ahí vivió durante mucho tiempo un hombre lobo al que tardaron mucho tiempo en darle caza, pero que asoló terriblemente las llanuras de Austria y por supuesto el pueblo de Holstein. Bueno, pues este espacio, este castillo donde vivían y habitaban nigromantes, hechiceros y brujas, es el escenario donde decenas de personas pues fueron torturadas, acusadas de brujería, ¿no? Supuestas brujas, grandes hechiceros, que además aparecen en muchos de los libros de la historia alemana, de la historia germana, hablan acerca de ellos. Bueno, pues dicen las leyendas, ¿no? Como les digo, que las almas atormentadas de estas personas continúan vagando por los grandes salones y por las escaleras de este lugar. De hecho, hay un personaje muy importante dentro de este espacio histórico, que es Carlos II, que fue llamado Carlos II el Hechizado, y fue llamado así porque, bueno, primero fue el último monarca de la Casa de Asturias, y él creía que era objeto de un hechizo que estaba debilitando su fuerza vital y que vivía bajo un maleficio. Por ello es que es sometido a varios exorcismos para poder liberarse de ello, hasta que no llega un nigromante y le dice: la brujería solamente se puede combatir con brujería, y entonces empieza a hacer ciertos trabajos que sorpresivamente, y para sorpresa no solamente de él sino también de la iglesia, pues empieza a recuperar su salud, y además de ello pues la recupera tanto que puede tener un heredero, engendra un heredero al trono, y entonces así es como termina la historia de este Carlos II. ¿Y por qué termina ahí? Porque justamente en 1866 es cuando termina la guerra austro-prusiana, la guerra que había entre Austria y Prusia, y de la cual nos hacen referencia en la película diciendo que todos murieron en la guerra, ¿no? Que por eso el padre de Hugo tuvo que escapar. Claro, la iglesia tenía 5.000 años, ¿no? Y aquí nos están hablando de pues apenas 1800. Nunca nos dicen que se haya construido la estatua para albergar a Hugo. Tal vez ya tenía mucho tiempo atrás la estatua, y bueno, pues solamente fue el conducto que utilizaron. Eso no se llega a ver, no se llega a descubrir, o al menos no llegué a encontrarlo yo en algunas de las múltiples referencias que estuve revisando para este documental, para este libro, ¿no? Entonces, pues le dicen dentro de la película, dicen que va a guardar el libro durante 1000 años. La película se estrena en 1969 y la guerra austro-prusiana termina en 1866. Entonces, 1000 años después, pues
sería la llegada de este hechicero del padre de Hugo, y pues coincidía con las fechas en las que se estrenó la película. Entonces quien le haya metido un poquito de seso en aquella época, o algunos historiadores que hayan visto la película y demás, dirán, híjole, pues estábamos a 3 años de que hayan liberado a Hugo. Entonces bueno, pues quizá por eso es que estaba tan fuerte la energía que tenía en ese tiempo, porque estaba a punto de terminar esa profecía que termina cumpliéndose, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en la película, o qué es lo que la hace interesante? Tomas muy amplias, es decir, cuadros muy grandes dentro de la pantalla, paisajes por completo, tanto de una iglesia como de la casona, que es una casa fortaleza, como de las carreteras. Vamos a ver entrada y salida de los pocos personajes que están dentro de la película, es decir, está el papá, la madrastra, Silvia, la institutriz y los sirvientes, ¿no? Entonces no hay más. Bueno, y por ahí un jefe de policía que pide que identifiquen el cuerpo del padrino de Silvia, que muere en un accidente en la carretera. Entonces son muy pocos los personajes, pero además entran como si fuera una obra de teatro. De un cuadro muy amplio entran, dicen su diálogo, desarrollan y se van. Entonces es muy teatral la película, lo cual pues nos transfiere a un ambiente en el cual nos sintamos o nos estemos sintiendo dentro de la película, ¿no? O como que la vivamos, cosa que era clásica con Carlos Enrique Taboada, ¿no? Otra cosa que es de destacarse es que desde que empieza la película, el lenguaje es sumamente refinado. No hay un chale, un vistes, un oístes, un peleastes, no, nada. La familia es de mucho dinero. La institutriz que llega tiene altas cartas de recomendación. Se llegan a hablar con un lenguaje que en algún momento pudiera llegar a ser un tanto extravagante para las personas normales, sobre todo cuando nos habla de la brujería, ¿no? Nos habla de la esposa de Lot, nos habla de que se convierte en sal, nos habla de muchas situaciones que pues tienes que echarle tantito coco para poder entenderlo. Entonces, lo cual hace que no sea una película, sí es una película para todo mundo, pero de todo mundo solamente algún pequeño porcentaje podrá entender o relacionar muchas de las cosas que se están dilucidando dentro de la película, ¿no? Entonces, finalmente, pues terminan todos estos elementos juntos creando una atmósfera fantasmal, porque empieza, como les digo, siendo una película de drama, pero de repente hay muy escasas apariciones de fantasmas, que yo no me atrevería a llamarle fantasmas. Más adelante les vamos a comentar el por qué. Sin embargo, están bastante bien elaboradas y bastante bien construidas, que la atmósfera termina siendo una atmósfera de terror, ¿no? Es decir, cuando se va la luz en la película de Hasta el viento, de Más negro que la noche, pues dices, bueno, pues se les fue la luz y se les va a aparecer ahí el fantasma seguramente, ¿no? Cuando se va la luz en el libro de piedra, te da miedo, ¿no? Es decir, ahí sí dices, híjole, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Porque pues la madrastra está sola, Hugo al parecer está haciendo de las suyas, sí te da miedo, cosa que en otras películas no, y todo esto tiene que ver pues con todo el ambiente que durante todo el largo de la película empieza a desarrollarse, porque no lo vas a ver hasta el final. ¿Y por qué? Porque Taboada nos da un terror a cuentagotas, nos empieza a decir, ahí viene, cuidado, aquí hay una muñeca, aquí hay un perro, aquí hay una iguana, aquí hay sal, aquí hay una historia de un brujo, aquí hay elementos como el camafeo, aquí hay fantasmas jugando en la sombra, espíritus inquietos, personas que han fallecido, muertes inesperadas. Nos va soltando el terror Carlos Enrique Taboada a cuentagotas, lo cual pues olvídate, ¿no?
le genera una atmósfera en la que tú, como les decía al principio de la película, te está generando angustia porque empieza con empieza con magia negra, después se convierte en vudú, después hay fantasmas, después hay espíritus, después hay historias de libros malditos, de hechiceros ocultos, catedráticos hablándonos de magia negra y cosas así. Entonces sí, te envuelve la película de una manera que no lo esperas, ¿no? Resulta que Hugo, iniciando ser algo inmaterial, se convierte en una presencia material, porque se materializa y se le empieza a aparecer a las personas en la casa, y llega a ser una presencia que te da miedo, que es como malsana y hasta molesta, ¿no? Es decir, dices, puta, lo que menos quiero es que se me aparezca Hugo ahorita que no hay luz, o ahorita que estamos en la noche, o ya te da miedo ir al baño porque vas a prender la luz y vas a tener a Hugo ahí al lado, ¿no? Entonces, sí, es un tanto extraño, y creo, a mi parecer, creo que pudiera ser la película que tiene uno de los mejores finales en la historia del cine gótico y del cine fantasmal. Generalmente en todas las películas de terror gana el bueno, salvo por ejemplo en la película de Drácula, ¿no? En la película de Drácula, pues el amor siempre gana, y finalmente pues Lucy se queda con, Mina se queda con Jonathan Harker, porque tuvieron que matar a Drácula, pero ella mataba a quien se le atravesara, ¿no? El vampiro atraviesa los océanos del tiempo para estar con su amor y demás. No, aquí vence el mal, y desde siempre ha vencido el mal. Es decir, desde que empieza la película y desde que empieza a manifestarse, Hugo hace lo que quiere con las personas que están dentro de la casa, y al final se sale con la suya, ¿no? Destruyendo así al padre y a la institutriz, que eran los únicos que quedaban cuerdos dentro de la casa. Entonces, bueno, pues termina de una manera que, bueno, ¿no? Ya les expliqué el final, ya se los conté. El padre muy enojado, incluso hasta un tanto celoso de que cuando el perro se lanza a atacar a Lucy, quien defiende a la niña es Hugo. La niña, en vez de hablarle a su papá y decirle, papá, ayúdame, el perro me quiere morder, le habla a Hugo para que vaya y lo salve. Entonces el papá se queda así como de que, bueno, ¿y yo qué onda? ¿En dónde estoy? ¿No? ¿En dónde quedo? ¿Cuál es mi papel? Entonces, hasta un tanto ahí celoso, celoso en el sentido parental, pues agarra una maceta, un marro, y empieza a destruir la estatua de Hugo, que finalmente le da un martillazo, le arranca la cabeza y la niña se desmaya, y de repente pues la niña ya no está, y cuando voltean pues la estatua está totalmente reconstruida, pero ahora ya no es Hugo, sino que ahora es una niña muy parecida a Silvia, la que se ha convertido en la estatua y tendrá que pues custodiar el libro de piedra durante otros 1000 años, o hasta que al hechicero se le antoje decir, bueno, pues ya les voy a dar chance, y ya sale de ahí, ¿no? Esto nos retoma a las tradiciones europeas antiguas, donde los objetos y las personas eran quienes estaban malditos, ¿no? Y que además pues fueron perseguidos precisamente por esa situación, como lo que estábamos hablando acerca de este hechicero. Por supuesto que se trata de una entidad de bajo astral, porque en muchas ocasiones nos lo demuestra, pero la más clara es cuando está hablando, con el único con el que se comunica es con un niño, bueno, con una niña, con Lucy, ¿no? Como en la mayoría de las películas y como la mayoría de las entidades malvadas, pues como la película de Poltergeist, como en el caso de Arne Cheyenne, como en todos los casos donde se ha tratado de demonios, no de fantasmas, pues son entidades de bajo astral las que se están comunicando con los niños. Podemos darnos cuenta de que se trata de una película de un género bastante fuerte y bastante impresionante desde el principio de la película, cuando, es más, ni siquiera sin ver la película, el mero póster, el póster original de la película tenía a Marga López, una luna, una estatua de piedra con el niño y un pentagrama con símbolos ahí dibujados Les voy a pegar aquí la imagen para que la vean. Y bueno, pues como pueden ver, es una imagen que tiene sigilos satánicos, sigilos de
de diferentes religiones. No es que sean satánicos, la verdad es que en un principio pues se hablaba de muchas religiones que ahora son llamadas religiones paganas. Había muchas religiones paganas que todas adoraban a diferentes dioses. Cuando llega la nueva religión o el catolicismo o el cristianismo o demás, estas religiones empiezan a ser segregadas y se convierten en malas y pues empiezan a convertirse en religiones satánicas o que adoraban a los dioses paganos. Y como no adoraban al Dios verdadero, pues eran religiones satánicas, y entonces está repleta de sigilos satánicos, entre los cuales se pueden ver algunas letras hebreas que tienen que ver con el pentagrama, pero también se llegan a ver algunos símbolos o algunas patipembas de demonios que pues en aquella época, es decir, en los años 70, estaba en el boom de la iglesia satánica, del Alton Sandor Lavey, bueno, un tanto atrás de todo esto, pero pues del Aleister Crowley, del Baphomet negro, del brujo negro, de toda esta suerte de hechiceros, de Fraternitas Saturnis y demás cosas. Entonces, bueno, pues desde ahí te puedes dar cuenta de que más o menos es una historia un tanto no para niños y bastante bien documentada, ¿no? Además, como dato, pues digamos, no original, como un dato curioso, la persona, el niño que le da vida a Hugo, es decir, no solamente quien presta su cuerpo para que sirva de modelo, sino que además de modelo de un niño leyendo un libro de piedra, y que además tiene escasas 3 muy breves apariciones en toda la película, es nada más y nada menos que el ahora cronista o comentarista deportivo Jorge Pablo Carrillo. Bueno, se lo pueden ver ahí en los créditos de la película cuando va iniciando. Ahí dice como Hugo, Jorge Pablo Carrillo, ¿no? Este niño era hijo, bueno, es hijo de una actriz muy famosa, muy conocida, que se llamaba Queta Labat. Pues resulta que Queta Labat estaba trabajando, ella era actriz, estaba haciendo alguna situación filmográfica, y hay un llamado, ¿no?, para un niño, y pues ella ya le dice a su hijo, vente, vamos a ver si convences. Les encanta el niño, en voz de la propia Queta Labat, les encanta cómo la presencia que tiene el niño, y entonces dicen, bueno, pues órale, pues que se quede él. Pero pues él no le gusta tanto el cine, no se dedica al cine. Sin embargo, su mundo son los deportes y sí se dedica a la crónica deportiva, y es bastante famoso y bastante destacable su desempeño en la narración deportiva y demás. Entonces, bueno, pues a él todavía lo pueden ver, él todavía anda por ahí, dando de las suyas. Y bueno, pues Queta Labat conservó con mucho cariño y durante mucho tiempo la cabeza de Hugo, es decir, esta cabeza de piedra que le arranca el licenciado Rubalcaba de un martillazo y sale volando ahí por el pantano. Ella se queda con la cabeza, la tiene pintada de color dorado en su casa, bueno, en la casa de Queta Labat está esta cabeza. Sin embargo, detrás de esta anécdota de que ella conservó la cabeza, hay datos muy oscuros, bueno, no muy oscuros, más bien macabros, ¿no? Ella cuenta que una vez que la cabeza llega a la casa, justo en ese momento, en el primer día, empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Empiezan a escuchar sonidos extraños, se caen cosas de los estantes, libros que salen volando, y cosa muy extraña, empiezan a escuchar voces infantiles, risas de niños y pequeños pasos de niño en la cocina de la casa, ¿no? Entonces hay una situación ahí un tanto extraña en la cual pues nunca había pasado nada, y después de que llevan la cabeza de
de Hugo o del libro del niño que soporta el libro de piedra, empiezan a ocurrir esta suerte de situaciones. No tendría por qué, es una escultura realizada para una película, sin embargo, pues la carga energética que puede generar la gente y las expectativas que tienen acerca de eso cuando la ven y demás, pues pueden generar diferentes tipos de poltergeist, ¿no? De situaciones que la misma gente causa, pero pues bueno, no hay un documento donde diga, sí, nosotros vimos que se aparecía y que apareció. Sin embargo, sí llega a contarse en varios programas de radio y en varios programas de televisión. Otra de las cosas curiosas es que, bueno, no podía faltar, se repite el toque de Carlos Enrique Taboada de las sombras y apariciones en las ventanas. Tal pareciera que Carlos Enrique Taboada Walker tiene una relación insana con este tipo de situaciones. Aparece la sombra de la bruja en Veneno para las Hadas, que primero está la niña moviendo el caldero, y cuando gira un poco la cámara, la sombra de la niña ya es la sombra de una bruja moviendo un caldero, ya no un caso para hacer carnitas. Aparece en el caso de la sombra de la tía en Más Negro que la Noche, aparece varias veces cuando está lloviendo, el rostro de la tía detrás de la ventana, cuando está lloviendo, la sombra de la tía detrás de la ventana, con la luz del relámpago se alcanza a ver el cuerpo de la tía. Cuando Becker cuando las chicas están en los sótanos, pues se alcanza a ver que la tía se asoma por la ventana. Ocurre también cuando la figura de Claudia se asoma detrás de las ventanas en Hasta el viento tiene miedo, y por supuesto no podía ser la excepción que Hugo estuviera detrás de la ventana en la película de Hasta el libro de piedra, y que se viera la sombra de Hugo en la casa también de la película de El libro de piedra, cuando se encuentra la madrastra se me olvidó el nombre, Norma Lazareno. Cuando está Norma Lazareno y Lucy Bug solas en la casa, se alcanza a ver, ya se fue la luz, y se alcanza a ver la sombra de Hugo dentro de la casa. Entonces, ese juego de sombras, ese juego de mostrarnos fantasmas, quimeras, sin que los podamos ver, es sumamente funcional con Carlos Enrique Taboada, porque no necesita mostrarnos nada para que estemos muriendo de terror, ¿no? De la misma manera se repite la presencia de Norma Lazareno, que en la película de Hasta el viento tiene miedo hizo el papel de Kitty, y la presencia de Marga López, que en Hasta el viento tiene miedo hizo el papel de la directora, se vuelve a repetir, es decir, está nuevamente en escena esta dupla fantástica, que por cierto, si Norma Lazareno ya había gritado increíblemente en una película, pues ¿por qué no lo iba a hacer en otra? Entonces, pues también en esta película vamos a escuchar los gritos de Norma Lazareno, que también son bastante buenos, ¿no? Como les comentaba, empieza siendo un filme de suspenso, pero termina siendo una película del horror más crudo que hay, ¿no? Esta película, yo creo que ese es uno de los ganchos tan fuertes que tiene. Comienza siendo una película que va hasta pudiera ser un tanto aburrida, la trillada historia de la niña malcriada que no quiere una institutriz, que ella quiere hacer lo que se le venga en gana, y se porta mal y es grosera y altanera, y la madrastra pues mucho menos la quiere y demás. Sin embargo, termina convirtiéndose en una película de terror bastante fuerte que nos tiene pegados al filo del asiento. No digamos ya cuando la institutriz se me olvidó el nombre del personaje, está a punto de resbalarse y de caerse desde lo alto de una iglesia en la que están, a la que van a caminar para conocerla. Entonces, bueno, desde ahí les digo que ya tinta para hacer
una película bastante macabra, ¿no? La trama se mueve, sí, siempre desde un principio, desde el suspenso hacia el terror, sobre todo con escenas que van vinculadas con Hugo y con el libro de piedra. Es decir, cada que veas el libro o cada que veas a Hugo, te puedes esperar que algo malo va a ocurrir o que algo espeluznante va a suceder o que se va a revelar algo que es clave para la película, ¿no? Y sobre todo, pues, más cuando nos dicen que el libro que está sosteniendo pues pudiera ser un libro que pues nosotros ya sabemos que es de magia negra, ¿no? De esta manera se va desarrollando la película, como les digo, a cuentagotas, hasta que llega a este fantástico increchendo de la trama de la película, que termina con un fascinante final en el que cierra la historia, pero a la vez nos deja un final abierto. Es decir, la historia termina, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué ocurre, deja un final abierto, muy abierto, y esto tiene que ver con la inspiración de esta película, que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ella. Sin embargo, una vez que veas la película no vas a permanecer indiferente a lo que estás viendo. No es una película donde haya gore, a pesar de que haya un perro desvivido, a pesar del choque del padrino, a pesar de la madrastra ahogada en la charca sucia. Simplemente hay terror y muerte. No vas a ver sangre, no vas a ver ninguna de estas situaciones, pero sí vas a ver terror y sangre. Explican la magia de una manera adecuada, como si fuera el curso de magia y hechizos de primero A, paso a pasito, pero terminas por entenderlo completamente. No es locura, no nos habla de locura, no, la niña no está trastornada de sus facultades mentales, es magia. Hugo está vivo y se les termina presentando a varias personas en la casa. No es un fantasma, como les decía, yo no creo que se trate de un fantasma de alguien que murió y que ahora está rondando o que su alma está en pena. No, es un espíritu, es el espíritu de Hugo atrapado y seguramente en contra de su voluntad dentro de esta estatua, y tendrá que custodiar un libro durante 1000 años. Podría, y esto es un dato que seguramente les va a volar la cabeza, podría tratarse de una adaptación abierta muy a la mexicana de la novela, de la grandiosa novela de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Es una obra que, aguas, para todos ustedes pongan atención, es una obra que ocurre en una mansión que se llama Bly, y que tiene como protagonistas, a una mujer inglesa que está buscando trabajo, que lo encuentra en una comarca y que su trabajo va a ser cuidar a dos gemelos, uno que se llama Flora y el otro que se llama Mills. Y además también existe una ama de llaves, que es la señora Gross, también en la novela. También existen unas malas influencias en la película, en la novela, como el caso de Peter Quint, y una muy buena influencia como el caso de Jessel. Si no han agarrado la onda todavía, hay demasiadas similitudes para que no lo vean. Ocurre en una mansión, en una comarca, en un señorío que se llama Bly. Existe una serie en Netflix que ustedes pueden ver que se llama La maldición de Bly Manor, o La maldición de la mansión de Bly, que está no solamente totalmente vinculada con esta película, sino que tiene el nombre de los mismos personajes, de los mismos protagonistas, todo es exactamente lo mismo. Entonces, La maldición de Bly Manor, que ustedes pueden ver en Netflix, es una adaptación libre de otro giro de tuerca de esta grandiosa obra de Henry James, y por supuesto que sirve de inspiración para el libro de piedra de Carlos Enrique Taboada. Si no la han visto, se los recomiendo ampliamente que la vean, y si no han leído el libro, pues es más recomendable aún. Además es de los creadores
o bueno, del creador de esta serie de La Maldición de Hill House, que también está inspirada en una novela, de La Maldición de Bly Manor, que también es una inspiración de ella, de otra novela, La Caída de la Casa de Usher, que bueno, está inspirada, es una obra de arte convertida en serie de televisión. Entonces, si no han visto The Haunting of Bly Manor, véanla, porque seguramente van a encontrar muchas similitudes y muchas cosas que tienen que ver con todo esto. Además, conserva la atmósfera macabra y obscura y oculta de la película Los Inocentes o Les Innocents de Jack Clayton de 1961. Y nuevamente, otro de los aspectos clásicos de Carlos Enrique Taboada llega a mencionar a las flores como un aspecto curioso. Así como se mencionaron a los heliotropos en Hasta el viento tiene miedo, Hasta el viento tiene miedo, así como se mencionaron los nardos en Más negro que la noche, y así como se mencionan en Veneno para las hadas, un lugar donde haya flores para vertir el veneno y matar a las hadas, así se mencionan las hortensias en el Libro de Piedra. Entonces, caso curioso, en las 4 películas nos habla acerca de flores y de situaciones que tienen que ver con las flores. Existen dolores que vienen de la magia vudú, existe la desvivida de un animal, existe también la desvivida del padrino de la niña porque nomás hizo un capricho, existe magia vudú con una muñeca, magia con sal, símbolos, elementos, la muerte de la esposa ahogada en una charca sucia. No me digan que no es una película traumática y que tenga que ver con situaciones bastante fuertes, porque hasta el conteo de fallecidos en la historia es bastante fuerte y bastante elevado, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es la influencia Lovecraftiana que llega a tener la película, sobre todo por la época en la que se filmó. Se filmó en 1968, entre 1967 y 1968, se estrena en 1969, y justamente es una época en la que Howard Phillips Lovecraft está teniendo un repunte en la literatura nacional, en la literatura latinoamericana, y sobre todo tiene muchas similitudes con la novela El caso de Charles Dexter Ward, del cual ya hicimos una reseña literaria, así que ahí, si quieren verlo, aquí la tenemos en el canal. Les voy a dejar en los enlaces la liga directamente a ese para que puedan verlo, y pues tiene un final abierto. ¿En dónde se grabó la película? La película se graba en diferentes locaciones, pero entre las principales de ellas es la Casa Fortaleza de Emilio el Indio Fernández, ubicada en Ignacio Zaragoza número 51, en la colonia Santa Catarina, Coyoacán, con el código postal 04010, aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México, que además es una mansión construida en su totalidad casi por completo de roca volcánica. Actualmente es un museo, el cual es bastante recomendable. Pueden ir y admirar la colección Fernández, en la cual pueden encontrar varias pilas bautismales, mucha estatuaría religiosa rescatada de los monasterios de Puebla, mucha talavera que fue traída de diferentes partes de la República, y sobre todo un recorrido histórico del actor. Sin embargo, tiene muchos lugares donde las escaleras son muy pequeñas y pudiera ser una carga para personas que tuvieran algún problema o alguna limitación en cuanto a subir y bajar escaleras, en cuanto a la presión arterial, en cuanto a situaciones así. Bueno, pues no sería recomendable que hicieran el recorrido completo de ese lugar, que además es amplio, grandísimo. Así como lo ven en la película, solamente están viendo una pequeña parte. El museo es totalmente otra cosa. Hay recorridos virtuales, hay muchas fotografías en internet donde pueden verlo, pero recuerden, y esto es haciendo alusión a la sirvienta que atiende a los Rubalcaba en esa casa, sobre todo si están haciendo su recorrido en el último turno, en la parte ya cuando empieza a oscurecer. Los jardines de esa casa no son un lugar seguro
por las noches. Otra de las locaciones es la antigua iglesia de Tomacoco, una iglesia que se encuentra en Amecameca. Ahí en Amecameca, ahí pueden ir a conocer esta iglesia, que en la actualidad conserva muchas de las partes importantes, como es decir, donde la institutriz Julia Septiem, se llama, ya ven que se me había olvidado el nombre, donde la institutriz Julia Septiem está leyendo un libro, donde sube al campanario para poder rescatar a Silvia, donde casi cae cuando una iguana, lagartija, como le quieran llamar, sale por ahí escondida, que además no sé si alguno de ustedes haya hecho esta referencia. Yo no la he encontrado en ningún lugar, pero es una referencia propia que ha salido de tantas veces que estuve viendo la película, de tantas veces que la he visto desde siempre. Pero si ustedes han llegado a esta referencia también, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿No se les hace que Hugo se llega a materializar en esta iguana? Cuando Silvia está jugando con la sal, porque quiere revivir a la iguana, ¿no? Lo hace con... O sea, está jugando con esta lagartija muerta, pero está haciendo un ritual para revivirla, como tratando de revivir a Hugo. Cuando llega la institutriz y la descubre escondida, sale corriendo la lagartija, ¿no? Cuando Lucy le dice a Hugo, le dice, no, Hugo, por favor, a ella no. Se alcanza a ver la sombra de Hugo, pero antes se alcanza a ver la lagartija tratando de espantar a la institutriz para que caiga desde lo alto de la iglesia y muera. Entonces se me hace que que la lagartija o la iguana aparece en momentos clave donde Hugo está presente. Si ustedes lo habían pensado, déjenmelo en los comentarios. Si no lo habían pensado, pues aquí una nueva teoría que quizá pudiera ser. Y una cosa muy curiosa de la película es que iban a matar a esa iguana para algunas escenas. Sin embargo, Carlos Enrique Taboada, de quien se dice que era hipnotista, él les dijo, no, dejen a la iguana, ahorita yo la hipnotizo y vamos a poder trabajar. Y entonces empieza a hacer un hocus pocus con las manos acá medio extraño y toma la barbón. La iguana queda hipnotizada y entonces pueden trabajar con ella de manera normal hasta que pues Carlos Enrique Taboada da la orden, la lagartija se despierta y sale huyendo y sale corriendo, ¿no? Es un aspecto medio raro que a lo mejor no conocían de la película. Y bueno, pues ya por último, en 1992, Julio César Estrada decide rescatar el proyecto que había dejado ya inconcluso en 1992 y recrea las cintas de Carlos Enrique Taboada comprando los derechos de El Libro de Piedra y de una gran película que se habla de que es una leyenda urbana porque nadie ha podido dar con esta película de Carlos Enrique Taboada que se llama Jirón de Niebla, lo cual promete ser una de las películas más macabras y más aberrantes que Carlos Enrique Taboada habría dirigido, producido, editado y demás. Sin embargo, la película está perdida, se cree que se quemó en este incendio de la Cineteca Nacional, otros dicen que la tienen algunos cinéfilos importantes, la verdad es que nunca lo sabremos, pero bueno, se habían comprado los derechos de ella y se filma una nueva versión en el 2008 en la ciudad de Chiapas, en el estado de Chiapas, muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, en un lago muy cerca de Tuxtla Gutiérrez y además en el bosque de San Cristóbal de las Casas. El autor asegura que no se trata simplemente de una copia, pero sí mantiene una esencial y una estrecha vinculación con la película de Carlos Enrique Taboada. Dentro del elenco de esta película pues encontramos a Ludvika Paleta y Plutarco Asa, entre otros, que la verdad es que les menciono a Ludvika Paleta y a Plutarco Asa porque seguramente son los que conocen, porque yo no conozco a ninguno de los otros, y se estrena esta película en el 2009. Más adelante, en el 2021, un grupo de estudiantes estrenan una versión dirigida por Gerardo Escalante, que por cierto es una versión creada por estudiantes.
¿vale? Entonces no es como que tengan el super presupuesto, como que sean los superactores, es estudiantes que están haciendo una nueva película en el 2021. Es un mediometraje de 42 minutos con recursos muy limitados. Sin embargo, esta película, con todas las limitantes que tiene y con el presupuesto reducido y lo demás, logra superar a la versión del 2009 donde sale Ludvika Paleta. Y digo, no es que haya mucho que superar ni mucho que resaltar. La verdad es que la versión del 2008 solamente la vi una vez y con esa tuve para no volver a quererla ver nunca más. La verdad, si no la han visto, bueno, si son amantes del cine de terror, pues tendrán que verla, pero si no son amantes del cine de terror y no quieren desperdiciar su tiempo, no la vean. Es una mala película, una mala actuación, una película muy mal lograda y que poco o nada tiene que ver con la maravillosa versión de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Se nota ampliamente que la versión del 2008 fue realizada con hambre y la versión del 2021 se hizo con pasión. Entonces, pues, El libro de piedra de Carlos Enrique Taboada Walker, estrenada en 1969, es sin duda una joya de película que tendrás que ver si no quieres quedar como nerd cuando estés hablando con tus amigos acerca de películas de terror. Altamente recomendable, muy buena película y por supuesto una joya maravillosa que no puede faltar en tu videoteca de películas de terror. Y por supuesto una clara recomendación de cine de terror en este espacio de 30 noches de octubre, 30 filmes de terror. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final del programa. Ojalá te hayas entretenido un poco, divertido también un poco, pero sobre todo hayas aprendido un tanto mucho de la película El libro de piedra. A mí no me resta nada más que agradecerte por haber estado con nosotros, por acompañarnos en este regreso. Esperen que cosas grandes se vienen y nos vemos el día de mañana con una nueva entrega de otra película mexicana que pretende ser una joya del cine mexicano. Ya lo verán el día de mañana. Pasen una macabra velada y chao, chao.